Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a hablar ahora a continuación de educación, porque resulta que el gobierno regional ha anunciado que va a volver al castellano en Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 3 asignaturas que serán en centros educativos madrileños dentro del programa de bilingüismo. Es una noticia que ha llamado la atención y sobre la misma el sindicato UGT pues ha pedido una evaluación del programa bilingüe en centros educativos. Vamos a hablar de este tema con Isabel Blanco, que es miembro de UGT Educación Madrid. Isabel Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Buenas. Bueno, me gustaría preguntarle qué razones les impulsa a ustedes a pedir la revisión de ese programa educativo ahora que se han anunciado estas novedades, ¿no? En el currículum, en cómo van a funcionar estas asignaturas en centros educativos el próximo curso. Nosotros en realidad no pedimos ahora la revisión. Nosotros llevamos pidiéndola desde hace muchos años. De hecho, venimos pidiendo participación, es decir, democracia. A mayor participación, mayor y mejor sistema democrático. Para la regulación y la concreción de un programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Ni se nos pidió entonces opinión, teniendo en cuenta que los expertos en dar estas materias son los docentes, ni en aquel momento, ni tampoco en esta, cuando es la propia consejería quien decide modificar su propio programa. Resulta un poco extraño, nos llama la atención. Sí, decía que nos resulta un poco extraño y nos llama la atención que haya dado marcha atrás la Comunidad de Madrid en cuanto a esas asignaturas que antes se daban en inglés o hasta ahora y ahora las quiere plantear en español. ¿Se sabe por qué? Vamos a ver, es que esto es un poco complicado de explicar, pero creo que podremos llegar a una conclusión que se pueda entender. Porque en la Comunidad de Madrid, cuando resulta que siempre y en todos los documentos oficiales ha hablado de buenos resultados, de unos resultados excepcionales por encima de los centros no bilingües, ahora decide que no digan tan buenos resultados y que en historia y las materias relacionadas con historia tienen que cambiar. Bien, pues en primer lugar porque es que faltan datos, es decir, la consejería nos ha dado los datos que quiere dar. Estamos pendientes de conocer los datos que no se conocen en todo este periodo sobre los datos de repetición dentro del programa bilingüe y fuera del programa bilingüe. El fracaso escolar, los traslados de centro, cuántos alumnos abandonan voluntariamente el programa bilingüe y se tienen que trasladar de centro, y el abandono escolar temprano. Estos son datos de los que no tenemos ninguna información desagregada entre centros bilingües y centros no bilingües. Y es un dato esencial, porque si no, lo único que tenemos son unos datos excepcionales que no explican por qué en este momento se produce este cambio. ¿Por qué se produce este cambio? Pues claramente porque la Consejería de Educación, siguiendo obviamente, ¿no?, las directrices marcadas por Presidencia del Gobierno madrileño, decide que es que la historia es una materia extraordinariamente fantástica para adoctrinar. Hay otras materias donde parece ser que como no se puede adoctrinar con la misma eficacia, pues se va a mantener la lengua de inglés en su enseñanza, como es biología y geología. Pero claro, biología y geología es una materia técnica, con un lenguaje técnico. Mientras que historia y todas las materias, ciencias sociales, etcétera, vinculadas con ella, pues sí que necesita una serie de matices, ¿vale?, de conceptos para poder realizar esa función adoctrinadora que tiene, que quieren que tenga. Y yo le recordaría a la presidenta del Gobierno regional y a la propia Consejería de Educación que hay un mandato y un derecho constitucional que es la libertad de cátedra, contra la que no pueden ir. Y por mucho que les gusten los reyes católicos,
porque aquello de que conquistaron América, evangelizaron a los americanos, bueno, no eran americanos entonces, claro, pues tienen un problemilla. Los historiadores tendremos que seguir explicando que además los reyes católicos no unificaron España, porque había cuatro reinos, no contamos Portugal en aquel momento, y además pues expulsaron a los judíos, crearon la Inquisición española bajo las órdenes de la corona, situación única en el resto de Europa, y les obligaron a judíos y a musulmanes a convertirse o marcharse. Entonces, eso también lo tendremos que explicar. Este es fundamentalmente el motivo, a nuestro juicio. Quería preguntarle, porque ustedes hicieron una encuesta entre los profesores para conocer su opinión sobre el programa bilingüe, ¿no? Me gustaría que nos comentara exactamente qué decían los profesores sobre eso, que digamos, esa educación bilingüe que tenían que estar implantando en los centros y obviamente a los alumnos, sobre cómo estaba funcionando. Pues mire, el profesorado, en términos generales, más de un 77% mostró la necesidad de modificar el programa. Obviamente, aquellos que impartían el programa eran más partidarios del programa que aquellos que no lo impartían. En este segundo sector diríamos que la opinión del profesorado era casi en un 95% en contra. Que el alumnado tiene que conocer idiomas es obvio, pero que la consejería y el gobierno regional tiene que contar con los expertos, y los expertos son los docentes y sus representantes sindicales también, porque el programa bilingüe ha causado importantes trastornos, y más los que va a causar. Por un lado, los docentes que se han tenido que formar y pasar unas pruebas de acreditación para poder impartir esas materias en inglés, van a perder 200 euros, aproximadamente, sin ir más lejos. Pero es que ese profesorado, durante toda la implantación del programa bilingüe, y continúa, pues ha podido tener que ser trasladado de centro. A lo mejor estaba trabajando cerca de su domicilio familiar y por no acreditarse en inglés, por no formarse y conseguir esa acreditación, a lo mejor lo han mandado a 100 kilómetros de su casa a dar clase. Es decir, estos son todos perjuicios que hemos tenido y que vamos a tener. Pero por otra parte está el tema de la segregación. El mayor problema que plantea el programa bilingüe es la segregación del alumnado, porque sin apoyos dentro del centro, muchos alumnos no pueden continuar estos estudios en el programa bilingüe. Y esos apoyos no los tienen. Por lo tanto, prácticamente todo el alumnado se ve abocado, y las familias, a pagar esos apoyos fuera del centro escolar. Y el que no puede pagarlas, obviamente tiene unas posibilidades de fracaso escolar inmensas. Claro, nos estamos cargando el futuro de un importante número de alumnos y de alumnas, generalmente los más vulnerables, porque siempre pasa lo mismo, es obvio. Pues Isabel Blanco, se nos acaba ya el tiempo para poder seguir hablando de este tema, así que le doy las gracias como miembro de UGT Educación Madrid por pues habernos explicado esta situación que querían ustedes trasladar, ¿no?, a la población. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte con la reivindicación. Pues muchas gracias, como siempre, a vosotros por contar con la UGT a vuestra disposición, y si nos pasáis el corte del programa, nosotros también le daremos lo haremos. Gracias, Isabel. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros.